y vivir, este programa que usted puede escuchar también en vivo a través del www.radiovisionchicago.com. www.radiovisionchicago.com. Usted puede escuchar este programa en vivo si no tiene tiempo, si no tiene oportunidad, porque está haciendo la comida, porque está en el trabajo, porque va manejando, por cualquier cosa. Entonces usted puede regresar más tarde al www.radiovisionchicago.com. Va a la parte de abajo, usted va a ver un dibujo o un icono de YouTube, le da clic ahí y va a ver este programa grabado, lo va a poder ver ahí grabado. Este programa y todos los programas de la buena programación de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Y entonces usted va a poder escucharlo despacito, va a poder regresar. Si quisiera escuchar nuevamente alguna cosa que no quedó muy clara, entonces quiere prestar más atención, entonces se puede regresar despacito y estarlo escuchando cuantas veces usted quiera. Este y todos los programas de la buena programación de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Y estamos también muy contentos porque cada vez estamos avanzando más en esta profundidad del libro de los Hechos, esta aventura que iniciamos ya hace algunos meses, Marta, por ahí del mes de junio empezamos esta aventura del libro de los Hechos. Mira, ya vamos en el mes de noviembre y ya vamos en el capítulo número 14. Bienvenida, Marta, buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto saludarte. Y sí, esta es una gran aventura que gracias a Dios nos han acompañado a nuestros oyentes de la mano, y esperamos que también con su Biblia abierta para que nos acompañen en el estudio del libro de los Hechos, que nos revela grandes cosas y también nos ofrece retos, pero también nos abre grandes oportunidades para lo que dice el título del programa, ¿no? Para conocer, creer y vivir. Así es. La vida cristiana. Así es, que era parte de lo que tú apuntabas el pasado lunes, Marta. A lo mejor para el tiempo de junio a noviembre era para que ya estuviéramos en el libro de Apocalipsis. Pero nosotros queremos irnos así con ese detalle, Marta, porque no nada más se trata de leer, no nada más se trata de hablar, sino queremos precisamente, Marta, que no nada más sea un estudio histórico o exegético, sino que también sea la parte práctica. ¿Para qué me sirve hoy en mi día, hoy, el estudio del libro de los Hechos? Por supuesto, y la aplicación es lo más importante para la transformación de la vida de uno. O sea, puedo yo conocer mucho, y de hecho, ¿sabes qué? Que conozco personas que conocen la escritura de una manera extraordinaria, conocen los idiomas bíblicos, saben hacer una buena exégesis. O sea, exégesis quiere decir, ¿verdad? Realmente escarbar el pasaje y conectarlo con los diferentes pasajes que tuvieran relación, hacer buenas interpretaciones. Pero eso no tiene tanto valor si verdaderamente no se aplica a la vida personal. La Biblia es para aplicarse, no tanto para hacer un ejercicio intelectual donde yo pueda decir yo sé más que tú, o que tú me digas yo sé más que tú, sí. Sino realmente es para transformar nuestras vidas. Y precisamente por eso ese buen tino que tuviste, Marta, cuando le pusiste el nombre al programa, conocer, creer, y la última parte tan importante, y vivir. De nada nos serviría conocer, de nada si no lo creemos, y si lo creemos y no lo vivimos, pues ¿cuál es el sentido, no? Así es, sí, eso es muy importante. Como que tiene que ir todo de la mano. Efectivamente. Muy bien, y dicho entonces todo esto, esperamos entonces que ya todos tengamos nuestras Biblias a la mano, todos con el capítulo número 14 abierto del libro de los Hechos. El lunes estudiamos hasta el versículo número 7, Marta. Vamos a ver hoy hasta el versículo número 20, espero que podamos terminar hasta el versículo número 20, hasta el versículo número 21. Vamos a ver hasta ahí. Y dice así la santa palabra de Dios desde el versículo número 8 del capítulo 14 del libro de los Hechos, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.
y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fíjate lo que hicieron, Marta, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, valientes. Bien interesante esta parte que acabas de leer y que conecta muy bien con la semana pasada que vimos cómo salieron ellos de Iconio. Y cuando llegan aquí a Listra, hacen una cosa diferente. Generalmente buscaban la sinagoga. Entendemos que es muy posible que allí en Listra posiblemente no habría una sinagoga, porque lo que hace Pablo es predicar en la calle, ¿no? Pablo y Bernabé predican en la calle. Por eso cuando el versículo 7 nos dice: y allí predicaban el evangelio. Y luego, como el día de hoy empezamos muy bien, el versículo 8 dice: y había un hombre de Listra que estaba sentado imposibilitado, y que oyendo hablar a Pablo, versículo 9, o sea, me imagino efectivamente que creyó. Y aquí, ¿verdad? Tal vez tenemos que hacer alguna aclaración, porque puede ser que el versículo 9 sirva para, en muchas ocasiones, pensar que la fe es la que realmente sana. Pero realmente podemos entender este pasaje como fe para ser salvados. Así es. O sea que es diferente. Es diferente. Y tú que eres muy bueno con el griego y has estudiado el griego a profundidad, realmente aquí no habla de la sanidad física, sino realmente la salvación de su alma. Sí, porque el verbo se puede entender en el sentido de la salvación, Marta, y está en una voz pasiva, que eso es lo interesante. O sea, en griego, bueno, vamos a hablar un poquitito nada más, si me das un minutito. En griego, bueno, en gramática existe, y particularmente en el griego, existen 3 voces en los tiempos verbales. La voz activa, donde el sujeto hace la acción; la voz pasiva, en donde el sujeto recibe la acción; y la voz media, en donde el sujeto hace la acción pero se la recibe. Aquí está hablando una voz pasiva, en donde él está recibiendo una acción. Entonces, el sentido de la palabra aquí tiene que ver con salvación. Él está recibiendo la salvación. O sea, él no está haciendo algo, sino él está recibiendo algo. Por supuesto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer este paréntesis, como dijimos ahorita, importante. O sea, no es la fe, o sea, no es que Pablo ve que tiene suficiente fe y entonces dice, bueno, tiene fe suficiente para ser sanado. Ve que su fe, la fe de él ha sido depositada en el Señor Jesucristo, está, ¿verdad? O sea, ha recibido la salvación a través del mensaje que ellos predican, y entonces en base a eso, Pablo decide, usar los dones que él tiene y le sana. Y es que mira, pensemos en el escenario. Están en la calle, Marta, ¿okay? No hay sinagoga ahí, no, o sea, porque los judíos que vienen de Antioquía, o sea, no había ahí, no hay sinagogas. Entonces, están en la calle predicando, son un grupo de paganos, todos los que están allí. Él les está predicando el evangelio,
probablemente los que están ahí, la mayor parte no les está entendiendo y probablemente no les está interesando, pero entre todo ese montón de gente, Marta, hay uno que tiene hambre de Dios. Sí. Y ese es al que Dios ya ha tocado, ese es al que Dios ya ha llamado, y ese es al que el Espíritu Santo le está diciendo, Pablo, mira, ese. Así es. ¿Sí? O sea, ahí trabaja con ese, que esa es la cita divina que ya ha preparado Dios. Sí, y qué bueno que menciona lo del Espíritu Santo, porque aquí la pregunta para las personas que nos están escuchando y para nosotros mismos sería, ¿y cómo supo Pablo que esa persona era la que ya había creído? Bueno, precisamente el trabajo del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Nos damos cuenta, por lo que hemos estado estudiando, que Pablo y Bernabé estaban predicando en griego. Sí. Y que realmente no era el idioma que se hablaba en Listra, ¿no? Sino que era el idioma licaónico, o sea, era un idioma diferente, pero también en Listra las personas que vivían ahí entendían el griego. Así es. Entendían el griego. Así que como no estaba siendo predicado el evangelio en su, vamos a decir, en su voz vernácula, que quiere decir la que todo mundo habla en esa región, posiblemente, como bien acabas de decir, no había mucha atención. Entonces el milagro ocurre no para que Pablo se vea, ¿verdad?, como el gran sanador. Así es. Como el gran estrella la estrella del programa. Sí. Estrella del púlpito, sino que lo hace precisamente para que presten atención. O sea, digan, ¿verdad? No puede empezar con el mensaje de Abraham, porque recuerden, cuando él llega a la sinagoga empieza con el mensaje Así de es, Abraham. acá no puede. Aquí no puede porque hay ignorancia. Sí, y no hay judíos, o sea, no hay sinagoga, no hay nada. ¿Cómo puede empezar con algo que los otros desconocen? Efectivamente, y entonces por eso es necesario este milagro. O sea, no es, ¿verdad?, para mostrar, ¿verdad?, que Él es quien es, ¿no?, sino que realmente para llamar la atención del público. Tiene un propósito divino. O sea, tú dijiste muy bien, es una cita divina. Dios, ¿verdad?, estaba preparando ya a este paralítico, pero también es una acción divina donde el público empieza a prestar atención. Así es. Es un llamado de atención. Presten atención. Les voy a hablar del Dios verdadero. El Dios que es capaz de hacer esto y es capaz de hacer cuantas cosas más. ¿Y cuál es la reacción de la gente, Marta? O sea, cuando ven eso, dicen, wow. Sí. O sea, reaccionan exactamente al contrario de lo que Pablo hubiera esperado, ¿no? Sí, bueno, sí se llama la atención porque precisamente pues claro que sí. Este que estaba paralítico y no podía andar y estaba aquí pidiendo limosna, ahora anda y posiblemente hasta brinca, y bueno, ya no va a necesitar las limosnas, ¿no? Pero sí, dice, la reacción es muy, muy diferente a la que Pablo y Bernabé están esperando, ¿no? Que les presten atención al mensaje que trae. Sí, claro que les prestaron. Sí, les prestaron atención, pero en una manera equivocada. ¿Cuál fue la manera equivocada? Pues los quisieron hacer dioses. Fíjate qué diferente la reacción de los licaonios a los de anteriormente. En los otros inmediatamente vino, bueno, al margen de los que lo recibieron el mensaje, pero los que lo rechazaron inmediatamente lo empezaron a perseguir, y en Antioquía de Pisidia después hasta los metieron a la cárcel. Bueno, acá la reacción es, los quieren convertir en dioses, y a Bernabé lo quieren convertir en Júpiter o Zeus, que es el dios de los griegos, Zeus, el equivalente a Júpiter, el dios de los romanos, y a Pablo en Mercurio o en Hermes, el dios de los romanos o de los griegos, ¿no? Según sea. Y entonces, porque Mercurio pues es ¿Por qué Mercurio? Porque Mercurio es el mensajero o el profeta o el vocero de los dioses. Por supuesto. Entonces, como Pablo era el que traía la palabra, entonces es el vocero de Bernabé. Sí, es el vocero de Júpiter. Entonces los quieren hacer dioses, y la creencia popular era que de vez en cuando los dioses descendían a la tierra en forma de hombres y andaban entre la ciudad. Y había una creencia popular que decía que andaban ahí entre el pueblo, y que andaban pidiendo alojamiento, Marta, y que si llegaron ahí al pueblo y pidieron alojamiento, y los que no le dieron alojamiento, entonces cuando ellos ya manifestaron su deidad, entonces destruyeron las casas. Entonces esa creencia estaba arraigada, y entonces ellos no querían recibir el castigo, querían honrarlos como lo que se merecen. Son los dioses que habían venido. Pero Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo,
no querían recibir eso. Sí, interesantemente, fíjate que aquí hay un paréntesis que debemos de hacer bien claro. O sea, realmente Pablo y Bernabé no saben lo que están hablando, o sea, los nativos, No. o sea, de Listra, o sea, no saben lo que está sucediendo, la confusión que está sucediendo tan grande que ahorita acabas de mencionar. O sea, de acuerdo a lo que escribe o sea, los historiadores, la leyenda, ¿no? La leyenda que se cree es precisamente que en algún tiempo, en algún tiempo, Zeus y Hermes, o sea, que es respectivamente Júpiter y Mercurio, habían visitado el lugar y que solamente unos ancianos le habían dado hospedaje a estos dioses, y ellos habían convertido a estos ancianos en sacerdotes, y a su casa, que era una humilde casa fuera de la ciudad, la habían convertido en templo. Y de ahí entonces ellos no entienden lo que está pasando y cómo los están comparando. Y entonces cuando alguien, ¿verdad? Yo creo que la multitud les dijo, ¿saben lo que está sucediendo? Está sucediendo esto. La reacción de ellos es de horror. Sí. Y cuando dice ellos, cuando ellos oyeron, el verbo que utiliza ahí es akouo en griego, que se puede traducir como entendieron. O sea, ellos entendieron cuando ya les cayó el 20, cuando ya vieron al sacerdote con las ofrendas. Sí, sí, o sea, sí. Entonces dijeron, a ver, espérame, ¿esto de qué se trata? ¿No? ¿Esto es para nosotros? No. Entonces rasgan los vestidos diciendo, no, esto no es. Pero la reacción de ellos sigue siendo la misma. O sea, a pesar de la protesta, no hagan esto, no hagan esto. Como quiera les dan las ofrendas, como quiera se las presentan ahí. Y les dicen, miren, pues precisamente de eso venimos a librarlos. Sí, sí, eso es muy importante. O sea, el versículo 14. Y también me parece a mí que es sabio apuntar, ¿no? Cuando Lucas está escribiendo este relato, cómo se refiere a los dos, tanto a Bernabé como a Pablo, como los apóstoles. Sí. O sea, los enviados a un lugar donde la cultura, donde el lenguaje, donde las costumbres son tan diferentes, ¿no? Donde realmente no pueden apoyarse en el conocimiento previo de las escrituras, sino desde cero. Hay que empezar a relatar, ¿verdad?, las maravillas de Dios, y es así como entonces podemos entender la obra misionera que Dios cuando llama a un misionero, lo puede llamar a un lugar que es como América Latina, netamente cristiano, entre comillas, pero con un cristianismo muy sincrético, o sea, donde se han acumulado las tradiciones indígenas, Sí. las tradiciones Se han combinado. Se han combinado, y que ya no distinguimos si es cristiano o no es cristiano. Y en ese caso, Dios nos manda a esos lugares, pero también nos manda a otros lugares donde ni siquiera, ¿verdad?, se tiene noción de lo que es, de quién es Jesús. Y ese es el caso de Pablo y Bernabé. Están en un lugar donde no hay convicción, no hay una base en la cual predicar el evangelio. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar, no? Y entonces nombra a los dos apóstoles. Aquí entonces podemos entender que Bernabé es considerado un apóstol. Pero lo que más me llama la atención, y yo creo que tú puedes continuar muy bien, es cómo entonces empezaron a predicar el evangelio. O sea, en un público que no conoce absolutamente nada. O sea, ¿cómo empezar a predicar el evangelio? Fíjate, y lo hacen de una manera, pues, otra vez, revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los está guiando. No pueden empezar hablando del Señor Jesucristo porque no conocen al Señor Jesucristo. No pueden empezar hablando de las maravillas del Dios de Israel porque no conocen, no tienen idea de eso. Pero pueden empezar hablando del Dios de la creación. Oh, eso sí. Entonces es la revelación general. Pueden empezar hablando de eso. Y eso es lo que hacen. Empezar a hablar del Dios en términos generales para llamar la atención ahí. Ese Dios que creó todas las cosas. Miren, volteen a ver al Dios que creó todas las cosas, al único, porque hay la creencia de la multitud de dioses. Entonces él va a hacer la especificación de que es solo un Dios el que creó todas las cosas. Y a partir de ahí, de que llama la atención al único Dios creador, entonces a partir de ahí va a hacer su exposición. Pero primero tiene que llamar la atención hacia el único Dios creador, Marta. Efectivamente, y por eso la razón de la sanidad del paralítico, Así es. que en primer lugar recibe la salvación,
y en segundo lugar recibe la bendición de la sanidad, de haber sido sanado de su parálisis. Así que, ¿por qué no lees el versículo 15 en adelante, hasta el 17, que es el mensaje? Dice así, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Ahí es donde estamos. Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, es la presentación de ese Dios, y es la presentación de las cosas que hace ese Dios. Por supuesto, de la benevolencia. Y el milagro que acaba de presentar. Claro. Y entonces tiene una connotación muy hermosa, porque es mismo Pablo que en Romanos 1:18 también empieza, ¿verdad? Su epístola a los romanos, llamando la atención, ¿verdad? Que Dios se ha dado a conocer ciertamente al pueblo de Israel a través de la ley y los profetas, pero a los gentiles, que somos nosotros, que no teníamos conocimiento de la ley y los profetas, Dios se ha revelado a nosotros a través de la naturaleza. Así es. Y es increíble que el día de hoy se esté usando la naturaleza para destruir lo que Dios ha hecho. O sea, ciertamente el hombre cada día más, y sobre todo cuando vemos esos programas en la televisión pública como Nova, programas que son bastante bien documentados, que se entrevistan científicos y todo, o sea, hay una tendencia a destruir el hecho de un creador. O sea, esto ha pasado durante millones de años, la formación de este planeta, la explosión de esta estrella, o sea, el circular de los planetas alrededor del Sol. O sea, todo tiene una explicación tan lógica a veces, pero tan científica que dejan afuera a Dios, ¿no? Así es. es. Pero no es verdad, cuando realmente nosotros entendemos la grandeza de Dios y cosas tan sencillas, tal vez ya no vayamos a las constelaciones ni nada de eso, y ver un programa como Nova, donde nos explican en manera detallada algunas cosas, pensar, bueno, lo que ha sucedido con el hombre es que poco a poco va descubriendo la grandeza de Dios. Así es. O sea, no lo entendemos todo. Yo no lo entiendo porque yo no he sido preparada para hacer un análisis de las cosas naturales que nos rodean. Pero lo que sí entiendo es que, como bien le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, no se afanen, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? Salomón, con toda su gloria y toda su pompa, no pudo lucir los colores, la armonía, la textura de los lirios de los campos. Así es. Y ese balance, Marta, esa armonía de la que hablas, no puede ser sustentado de la nada, de la casualidad. No puede. Tiene que haber algo o alguien que es el que lo está sustentando. Y ese alguien es Dios. Y entonces el mensaje es el creador, el sustentador, el preservador. Así es. Dios es pero no lo entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están ahí los bueyes. Sí. Imagínate a Pablo predicando enfrente de los bueyes, ¿no? Y ya los bueyes con sus guirnaldas, no sé si se las iban a poner también a ellos, ¿no? Pero están listos a sacrificarlos, ¿no? Entonces están más atentos al espectáculo que al mensaje. Así es. Pero mira, realmente qué triste, ¿verdad? Porque el 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Difícilmente. Y Marta, ese es un reto también para los ministros, porque puede ser muy fácil sucumbir ante la tentación de ser idolatrados, de que la mirada se centre en ti, de que tú hiciste el milagro, de que te buscan porque tú eres el milagrero. Solamente en la iglesia donde tú ministras, ahí ocurre el milagro, solamente ahí, y te busquen por eso. Y entonces recibas los toros y las guirnaldas en lugar de darle la gloria a Dios. Es muy fácil caer en eso, Marta, y el ejemplo de Bernabé y de Pablo debe de servirnos a nosotros para decir que vale la pena. Ellos corrieron el riesgo y mira lo que les pasó. O sea, van a ser nuevamente apedreados, nuevamente van a ser correteados, porque no aceptaron esa honra que no les corresponde a ellos. Sí, efectivamente. Bueno, y esto nos lleva realmente a una aplicación, como bien apuntabas, Oscar,
Qué triste, ¿verdad? Cuando pensamos, o sea, cualquiera que sea nuestra capacidad, maestro, pastor, misionero, llámenlo como se llame, cualquier ministerio que Dios nos haya entregado, pensar que nosotros somos el centro de ese ministerio es realmente no entender la profundidad del llamado, o sea, porque de la comisión que la Iglesia del Señor nos ha dado, o sea, porque la Iglesia nos comisiona, nos ha comisionado a estos ministerios, y no entender entonces la gracia y el don de Dios obrando a través de nosotros, de todos los siervos del Señor, todas las siervas del Señor, y entonces creer, ¿verdad?, que nosotros no merecemos esa pleitesía. Así es, y esto es peligroso, es muy peligroso. Muy peligroso. Y también, ¿verdad?, ya para terminar el pasaje, pues nuevamente salen los malos de la película. Sí, para variar. ¿Quiénes son los malos? Otra vez los judíos, sí. Desde Antioquía de Pisidia vienen. Ajá, sí, desde allá. O sea, el recorrido. Para concluir lo que no pudieron, lo que no han podido hacer desde allá, lo vienen a concluir acá. Y nuevamente, como apuntabas la semana pasada, el mal se une con el mal. Dos situaciones antagónicas ahora son amigos, y todo con tal de ir en contra de los cristianos, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que los judíos de Antioquía no corrigen el error de los habitantes de Listra, diciendo no, ni nosotros, ¿verdad?, ni nuestra fe judía aceptamos los sacrificios. Simple y sencillamente se enfocan en apedrear a Pablo. Y de esto vamos a hablar el próximo lunes. Mientras tanto, ya nos vamos, Marta, porque ya se acabó. Queremos recordarles que la librería Cristiana Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-5960. Aquí usted puede formar su biblioteca completa. Y nosotros ya nos vamos, Marta, pero les recordamos que nos puede escuchar el próximo lunes de 1 a 1:30 aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Mientras tanto, los dejamos con la buena programación de esta radio que está a otro nivel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Con tus palmas, con tu voz, grítale, rompe el cielo, Dios, vamos. Yo sé que vendrás, los cielos romperán.